El tema que corresponde a hoy es lo último que nos queda acerca de la definición de las clases, ¿ok? Y son las clases paramétricas o como lo van a ver en otras definiciones, clases plantillas o templates, ¿ok? Y los destructores. Para eso nosotros vamos a comenzar acá. Esperen que... Vamos a empezar a ver lo que es un destructor antes que nada, ¿ok? Vamos a pasar por la definición teórica y luego intentaremos explicarlo con palabras más sencillas. Entonces, en C Sharp, un destructor es un método especial de una clase que se ejecuta automáticamente cuando el objeto de esa clase se destruye. ¿Ok? Viene ejecutado automáticamente. Si el objeto deja de existir, el mismo, al liberarse de memoria, va a llamar al destructor de la clase. ¿Ok? Este destructor o el destructor se utiliza para liberar los recursos utilizados por el objeto antes de su eliminación, como cerrar archivos abiertos, cerrar conexiones a bases de datos, liberar memoria no administrada, entre otros. Es una función que nos permite tener el control en nuestro programa sobre los recursos que puedan utilizar nuestras clases. Si nuestra clase debe escribir o abrir o leer un archivo, por ejemplo, nos interesa que cuando este objeto sea destruido, es decir, cuando ya no exista más, haga diferentes cosas según se nos pida, como puede ser guardar los datos en un archivo de la clase antes de eliminarlo de la memoria, como puede ser cerrar la conexión con la base de datos que leía el objeto, como pueden ser diferentes actividades que nos interesa llamar solo cuando o ejecutar solo cuando nuestro objeto deja de existir, ¿ok? Teniendo en cuenta esto, es un método, una función que se llama automáticamente cuando el objeto se destruye o se descarga de la memoria, ¿ok? Es decir, cuando el mismo ya no existe más. La sintaxis para definir un destructor en C Sharp es la siguiente. Es muy similar a la del constructor, ¿ok? La única diferencia, y lo ven que está escrito acá abajo, es que tenemos una tilde por delante. Así el lenguaje sabe que este método es el destructor de la clase y cuando compila, todos los objetos que sean de este tipo de clase, que recuerden, las clases son nuestras definiciones de los objetos, ¿ok? Pero todos los objetos que pertenezcan a ese tipo definido en nuestra clase, cuando sean liberados de la memoria o cuando se destruyan, van a llamar a este método, ¿ok? Se escribe igual que el constructor, por eso dice acá nombre de la clase, se denota por el símbolo tilde y dentro se ejecuta el código que necesitamos realizar para liberar los recursos que puedan manejar ese objeto, ¿ok? Esto sirve para muchas cosas en realidad. Una muy particular que les puedo decir desde un principio es, si ustedes tienen estructuras de datos muy grandes, las mismas van a repercuten sobre el tiempo de ejecución del programa en la memoria. Nosotros cuando hablamos de cargar datos en memoria, de cargar, de reservar variables, estamos trabajando siempre en la memoria del computador. Esta memoria, como bien saben, no es infinita. De hecho, casi todos los programas por protección, si ustedes superan 1 GB de la memoria, el sistema operativo, o por lo menos Windows, bloquea los programas. Lanza una excepción para que no vayan a ocupar la memoria completa del computador. Otro caso, por ejemplo, si ustedes dejan un archivo y nunca lo descargan de la memoria, el archivo no lo van a poder eliminar hasta que o reinicien el computador o el proceso, su programa, su función, su aplicación no libere este recurso, no se cierre, no termine su ejecución.
y en algunos casos todavía los archivos pueden quedar abiertos o en uso y no los pueden eliminar, no los pueden liberar, no pueden abrirlos, no pueden escribir en esos archivos, ¿ok? Entonces, cuando ustedes usen archivos, tienen que tener cuidado a estas pequeñas, digamos, connotaciones que nos lleva a manejar estos recursos dentro de nuestras clases. ¿Qué es lo que puede pasar o ocurrir, ok? Adicionalmente, les estaba poniendo un ejemplo porque es algo que me sucedió. Yo estaba haciendo hace como un par de años un programa que manejaba muchos archivos y los cargaba en memoria. Yo necesitaba cargar estructuras complejas de datos en simples listas del sistema, ¿ok? Definía mis clases, cargaba todos los datos, pero lo probé con 10 facturas para cargar todos los datos y crear un XML y funcionó. Funcionó, no tuve ningún problema, mi programa no dio errores y funcionó. ¿Ok? Cuando lo hice sobre un cliente que tenía 5.000 facturas, el programa se puso lento, pero igual funcionó. Cuando tuve que hacer la conservación de todo el año para los 6 millones de facturas, el programa explotó porque pasados 3 4 minutos, la ejecución del programa era tan rápido que al cargar toda esa información en memoria, me mandaba en out of memory el programa, el sistema operativo y lo detenía, ¿ok? Son cosas que ustedes tienen que tener en consideración cuando ejecuten algunos o realicen, planifiquen, diseñen algunos programas que sean muy grandes. Entonces yo En ese básicamente, caso, sí, en ese caso lo que pasó fue que se llenó la memoria RAM, o sea, saturaste la memoria RAM. el programa desktop que había hecho, que no tenía ningún peso de interfaz ni nada, superaba la memoria RAM de 1 GB y cuando eso pasa, el programa va en excepción, ¿ok? Me parece que es una particularidad de Windows, pero hay algunos programas incluso, cuando yo desarrollé en Linux, que estaba en la universidad, tú puedes incluso, si algunos sistemas operativos son más permisivos en este sentido, no lo hacen en automático, te bloquean el computador, ¿ok? No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que el computador está tan sobresaturado que ustedes abren el gestor de actividad. Si ustedes dan clic derecho sobre el menú y abren el gestor de actividad, pueden ver todos los procesos, ¿ok? Todos estos programas están utilizando el CPU y la memoria así, ¿ok? Es raro ver que pasen de 1 GB, ¿ok? Vean que incluso Chrome ya acá lo señala que está utilizando 984 megabytes, lo señala ya como peligroso, se los mete de otro color, ¿ok? Porque está ocupando mucho en la memoria del computador. Si esto llega al 100%, el computador se bloquea. Si está en uso toda la memoria, no puede reservar nueva memoria para variables, para hacer transiciones, para mover un elemento. No puede hacer nada. El programa sencillamente se bloquea, el computador sencillamente se bloquea porque tiene toda la memoria ocupada, ¿ok? Entonces, nuestros programas utilizan esta memoria. ¿Qué tuve que hacer yo para resolverlo en ese caso? Procesaba 1.000 facturas, las escribía, las cargaba en memoria porque necesitaba hacer cálculos, leer archivos, ir a tomar información dentro de los archivos de las facturas para crear otro file, ¿ok? Pero cada 1.000 yo tenía que agarrar mi lista, convertirla en un JSON, que es un tipo de archivo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿ok? Y guardarla y descargar toda la memoria, porque si no mi programa se bloqueaba. Pero para esto hay que tener conocimientos de clases, cómo funcionan las clases. Yo tuve que crearme un destructor de las clases que me liberaba todas las memorias, asegurarme que el archivo estuviese bien escrito antes de eliminarlo, ¿ok? Para esto se usan los destructores, ¿ok? Hay muchos casos donde no van a tener que utilizarlo. No es recomendable, lo recomendable es que si ustedes hacen una clase hagan el destructor. ¿Por qué? Porque les puede servir o porque ustedes pueden prever si alguna clase a ustedes les va a ocupar mucho espacio en memoria. Recuerden que son ustedes quienes las diseñan, ¿ok?
Entonces simplemente yo tuve que hacerme algo similar a esto y liberar todos los archivos y procesarlas en bloques de 1000. Porque si lo hacía con bloques de muy grandes en memoria, mi programa se detenía y no procesaba más, ¿ok? Entonces, terminamos acá con la definición. El destructor se denota por el símbolo tilde seguido del nombre de la clase. Solo se puede definir un destructor por clase, a diferencia de los constructores, ¿ok? Y no se puede sobrecargar con diferentes parámetros. El destructor es esto y lo que tiene que hacer es liberar memoria. Ustedes no le van a pasar parámetros, variables, nada. Además, un destructor no puede tener un modificador de acceso y no se puede llamar directamente desde el código del programa. El recolector de basura de .NET se encarga de invocar el destructor automáticamente cuando se destruye el objeto. ¿Ok? Pero ya vamos a ver qué es ese recolector de basura. Entonces, para resumir, es una función o un método que nos permite gestionar los recursos que puede utilizar nuestra clase y liberarlos, porque el objetivo siempre es liberarla, ¿ok? La memoria no administrada. Digamos que cuando ustedes reservan una variable y la variable se destruye, ella se libera. Pero no está dicho que dentro no tengan procesos que estén abriendo archivos, que estén utilizando conexión con bases de datos, que no vienen liberadas en automático, ¿ok? Y eso es lo que tienen que gestionar acá adentro. Ahora, antes de hablar del recolector de basura, vamos a hablar de la clase eDisposable, ¿ok? Una interfaz. Y también vamos a tocar el método de qué es una interfaz. Una clase eDisposable es una interfaz en C# que se utiliza para liberar recursos no administrados. Es decir, ustedes pueden simplemente decir que su clase contiene esta interfaz, ¿ok? Acá repetimos un poco como archivos, conexiones de datos, conexiones en red, etcétera, o entre otros, ¿ok? Que han sido adquiridos por un objeto durante su ciclo de vida, es decir, que son utilizados por un objeto. Esta interfaz define un método llamado dispose que debe ser implementado por cualquier clase que use recursos no administrados. ¿Cómo se hace? Se hace de esta forma, ¿ok? El método dispose se utiliza para liberar los recursos no administrados que están asociados con un objeto eDisposable. Ustedes pueden decir que su interfaz implementa esta interfaz de forma similar a como hacen la herencia, ¿ok? Y dentro del dispose ustedes lo tienen que definir, ¿ok? Y dentro de este método ustedes van a hacer lo que harían en su destructor. Es una forma de yo llamar al destructor cuando yo quiera. Yo puedo decidir cuándo disponer esos recursos. A diferencia del constructor que solo se hace automáticamente, ¿ok? El dispose me permite hacerlo cuando yo quiera. Estas son las diferencias entre el destructor y definir una clase que contenga esta interfaz. Cuando se llama el método dispose, el objeto limpia y libera los recursos no administrados que ha adquirido durante su ciclo de vida. El objetivo es el mismo. La diferencia, el destructor se llama solo cuando el recolector de basura del lenguaje identifica que los objetos de la clase fueron destruidos o eliminados de la memoria, él llama automáticamente este método. Mientras el dispose, ustedes lo pueden llamar cuando ustedes quieran. Esto les sirve para manejar memoria que a ustedes les interesa quizás reutilizar una clase, pero no necesitan eliminar directamente el objeto o destruirlo, sino simplemente quieren limpiarlo. ¿Ok? Ustedes lo pueden hacer a través de esta interfaz. La implementación de la interfaz eDisposable es importante para evitar la acumulación de recursos no administrados y para garantizar que los recursos se liberen adecuadamente. ¿Por qué hablamos de que se liberen adecuadamente y garantizar? Porque en este caso son ustedes los que deciden cuándo llamar a este método dispose, ¿ok? Pueden que tengan casos muy particulares. El mío era similar. Yo les dije, hice algo similar al destructor, pero en realidad yo utilicé la interfaz disposable. ¿Por qué? Porque yo le decía, mira, cuando llegues a 1000, escríbeme el archivo, verifica que escribiste el archivo y ahora haz el dispose de la clase.
y él se iba a cerrar todas las conexiones con la base de datos, se cerraba todos los archivos que estaba utilizando, se aseguraba de que había terminado todas las operaciones de mover archivos, de copiar, de pegar, etcétera, ¿ok? Y luego me queda mi estructura limpia, yo limpiaba incluso todas las listas que tenía reservadas en memoria y así me aseguraba de bajar al máximo o de reducir al máximo mi memoria RAM. Esa que llegaba a 1 GB, si no me equivoco, cuando hice la última prueba que lo lanzaba, él subía solamente hasta 64 megabytes y después bajaba a 21. Subía a 64 y bajaba a 21. Esos 21 eran mis recursos no liberados. Luego, la diferencia entre 21 y 64, que eran 43, era lo que yo elaboraba en esas 1000 facturas que ejecutaba, ¿ok? Entonces, al implementar eDisposable se garantiza que los recursos se liberarán de forma explícita cuando el objeto sea eliminado o cuando el programador llame al método dispose de forma explícita. ¿Ok? Acá era implícita en realidad. Sí. Profesor, una pregunta. ¿Qué se define como recursos no administrados? O sea, ¿podría darnos un ejemplo de algún caso específico? Cuando ustedes leen un Digamos, en archivo, algo que hayamos... cuando ustedes leen un archivo en memoria, ustedes abren un archivo y lo leen y mientras lo están leyendo, si ustedes no llaman a los métodos close para quien pueda llegar a haber visto archivos en programación 1 que es muy extraña, ¿ok? Si ustedes no usan un plugin que se encargue ya de esta gestión, o si ustedes simplemente abren un archivo y no lo cierran, el archivo está cargado en memoria y no es compartido. Él lo bloquea, ¿por qué? Porque puede que yo lo esté leyendo y alguien más lo escriba. Puede que yo esté procesando datos allí y quiera escribir y alguien lo lea antes. Entonces nuestros programas, por lo general, toman nuestros archivos que tengamos en el sistema, los abren, ejecutan lo que tengan que ejecutar adentro y al final se cierran. ¿Qué pasa? Puede que a mí no me interesa cerrarlo hasta el final de la ejecución del programa. Eso depende de qué problema tengan ustedes enfrente, ¿ok? Lo que más se recomienda es usar el archivo y cerrarlo, ¿ok? Pero por cualquier motivo ustedes pueden tener un archivo siempre abierto, como por ejemplo puede ser para escribir un log de operaciones. Si ustedes van a escribir un log, a ustedes no les interesa abrir el archivo y cerrarlo, abrirlo y cerrarlo, abrirlo y cerrarlo. Es lento en memoria este proceso, porque él tiene que ir a disco a recuperar el archivo, abrirlo, cargarlo en memoria, escriben, cierran, luego lo vuelven a hacer. Es un proceso lento, igual que las conexiones con bases de datos, ¿ok? No solo para ello, están destinados, le estoy respondiendo a Manuel la pregunta en el chat, no se usa solo para limpiar las clases que tengan recursos no administrados. Si la clase tiene listas, por defecto él debería de eliminarlas, ¿ok? Pero el recolector de basura no es inmediato, ¿ok? Puede que su programa, si está bien hecho, y pongan atención, si está bien hecho y si está optimizado, ustedes pueden hacer programas que se ejecuten más rápido de los eventos que hace el computador. Recuerden que eso es electrónica, ¿ok? Siempre hay señales que dicen cuando se destruye un evento, cuando se descarga de la memoria. Y puede que yo, entre una instrucción y otra, esté esperando que mi elemento esté vacío y no lo esté. Puede que yo esté esperando escribir un elemento y ya lo haya vaciado. ¿Ok? Por lo general, el recolector de basura del sistema, que es una cosa que tienen todos los sistemas operativos, nosotros vamos a hablar en particular del de .NET, puede que sea llamado mucho después de lo que ustedes esperan, ¿ok? Y esto es lo que le permite esta interfaz, por eso fue desarrollada. Ustedes pueden decidir cuándo disponer un elemento, para estar seguros de que el elemento no existe más si lo van a reutilizar, ¿ok? No solo optimizar para reducir errores, ¿ok? Vean lo que dice acá. Volvamos a leer este segundo párrafo.
La implementación de la interfaz eDisposable es importante para evitar la acumulación de recursos no administrados y para garantizar que los recursos se liberen adecuadamente. Nosotros estamos obteniendo, utilizando esta interfaz, la garantía de que se liberan adecuadamente. Pero ¿qué es lo que no nos da esta garantía? Que el recolector de basura quizás tarde más tiempo en liberarlos y yo los quiera reutilizar, ¿ok? Si esto sucede, puede ser que el programa funcione más rápido de lo que elimina. Les voy a explicar por qué yo tuve que usar el disposable. Para darles un ejemplo más claro, yo había implementado en el destructor de las clases la liberación de las listas, de los archivos, descargar todo en memoria. ¿Y saben qué pasaba? Mi programa llegaba a 64, en el primer giro bajaba a 21, después llegaba a 76, bajaba a 40, después subía a 86, bajaba a 60, y así sucesivamente, hasta que si primero se caía a los 5 minutos, igualmente llegaba al gigabyte, ¿ok? Y mi programa se caía. ¿Por qué? Porque mi programa estaba yendo más rápido de lo que tardaba el recolector de basura en liberar los recursos. ¿Por qué? Porque él tenía señales, mi programa era multiprocesos, ¿ok? Entonces, él reservaba memoria más rápido de lo que eliminaba, de lo que liberaba la clase, porque lo hace de forma implícita. De forma implícita quiere decir cuando los objetos son eliminados. Pero es que no está dicho que al yo salir de un método el objeto venga eliminado automáticamente, ¿ok? Puede que haya un retardo de tiempo y ese pequeño retardo de tiempo hacía que en vez de caerse en 5 minutos se caía a la hora. Pero de igual manera yo veía que mi programa continuaba a reservar, 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 reservar y la eliminación era más lenta. Eso lo podemos probar, eso lo vamos a probar con una parte práctica el día miércoles. Tengo que buscar un ejemplo para que ustedes lo vean porque el Visual Studio tiene, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando ejecutan un programa, él tiene un visualizador del proceso. Allí se ve la memoria, cómo sube o cómo baja en base a lo que esté haciendo el programa. Yo voy a intentar buscar para el miércoles entonces un ejemplo bien particular de cuándo sucede esto para que ustedes vean cuál es la diferencia entre llamar al destructor y usar el método dispose de la interfaz y disposable, ¿ok? Pero sencillamente esta interfaz nos permite a nosotros garantizarlo por una sola razón. Si nosotros implementamos esto, se garantiza los recursos se van a liberar de forma, acá es implícita, cuando el objeto sea eliminado, ¿ok? O de forma explícita cuando el programador llama al método dispose. Esta interfaz nos permite a nosotros decirle, mira, en este momento, cuando yo termine, cuando yo pase por esta instrucción, a mí ya no me interesa tener más mi objeto, libera la memoria. Y eso lo puedo hacer, ¿ok? Pero para eso tenemos que hablar del Garbage Collector. El Garbage Collector o recolector de basura, ¿ok? Es GC en C# por sus iniciales. Es un componente del Common Language Runtime, CLR, que administra automáticamente la memoria utilizada por una aplicación. Su función principal es liberar la memoria que ya no se utiliza y devolverla al sistema operativo para su reutilización. O sea, él indica, esta memoria que fue reservada al inicio del programa va a ser liberada para poder permitir que vuelva a ser reservada. Esto evita que la aplicación consuma más memoria de la necesaria, lo que puede causar problemas de rendimiento y estabilidad, como los que ya les estaba comentando. El Garbage Collector realiza un seguimiento de todos los objetos creados por una aplicación y determina si se utilizan o no. ¿Cómo lo hace? A través del código. El Garbage Collector tiene acceso a su programa, saben si está esperando ser utilizado un dato o no, si viene llamado en las funciones que van más adelante, ¿ok? Y él puede determinar si va a ser utilizado o no un objeto. Pero eso depende de también cómo ustedes programen, ¿eh? Puede que ustedes lo usen solo para consultar, solo para imprimir,
depende de cómo ustedes estructuren su programa. El garbage collector podría decidir eliminar o no eliminar una memoria. El garbage collector se ejecuta de forma periódica en segundo plano y puede ser iniciado manualmente en momentos específicos si es necesario. Ojo, garbage collector es una cosa. Esperen que me salí de acá. Dispose es otra cosa. Destructor es otra cosa. Son cosas relacionadas entre sí, pero son diferentes. ¿Ok? El garbage collector es un mecanismo de gestión de memoria muy efectivo y permite a los desarrolladores centrarse en la lógica de su aplicación en lugar de preocuparse por la gestión de la memoria. Sin embargo, es importante entender cómo funciona el garbage collector y cómo se pueden afectar su comportamiento y rendimiento mediante el uso de patrones de programación adecuados. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes conocen cómo funciona, cuál es la lógica que existe allí atrás, ¿ok? Y cómo pueden ustedes decidir si llamar al garbage collector o no, si llamar a un dispose, si reutilizar este mismo garbage collector que lo pueden hacer ustedes también desde código, y al saber cómo funciona él, les permite a ustedes obviamente obtener mejores rendimientos. Yo la estoy grabando, la clase. Entonces, es importante saber cómo funcionan estos tres elementos porque si ustedes no lo saben bien, pueden llegar a tener problemas que a lo mejor no pueden llegar a solucionar. Si yo llamo al garbage collector y le digo ejecútate, él va a agarrar y analizar todos los elementos o todas las variables que están según su criterio libres, que no van a ser más utilizados, y la libera. Esto está bien si yo tengo mucha memoria desperdiciada y la quiero liberar. Pero si yo sé que mi problema es la lista que contiene las 1000 facturas, que es lo único que crece, y no quiero eliminar más nada, llamo al método dispose. Mientras que siempre es una muy buena práctica de programación implementar el destructor, ¿ok? Entonces, acá hay un ejemplo también que que yo había hecho en el semestre anterior y que les voy a explicar, ¿ok? Hay dos formas de implementar los destructores o garbage collector y lo pueden utilizar juntos también como la interfaz disposable, ¿ok? Para disponer estos recursos. Quiero que vean bien algo. Al definir nuestra clase, acá nosotros podemos hacer una definición a nivel de clase, ¿ok? Y es esta de acá. Cuando nosotros definamos nuestra clase, ponemos los dos puntos y ponemos la interfaz, la I es de interfaz, ¿ok? Disposable. Al nosotros hacer esto, lo primero que van a ver cuando estén codificando es que nos va a dar error hasta que no implementen este método, ¿ok? El dispose. Porque en la interfaz ese es un método abstracto, es algo que todavía nos falta ver de las clases, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Si una clase la implementa o hereda de esa clase interfaz, tiene que definir a juro ese método, ¿ok? Si no, no les va a compilar. Hecho esto, se usa una variable booleana dispose que va a indicar si la clase ya fue dispuesta, por así decirlo, si ya se llamó a ese método dispose. Y nosotros debemos de crear el método que nos pide nuestra interfaz y nuestro destructor, que el destructor no hace otra cosa que llamar al método dispose. ¿Ok? ¿Por qué esta estructura? Porque al definir esta clase de esta forma, nosotros podemos definir este método de esta siguiente forma. Si no está dispuesta la clase, mi objeto en realidad, que va a ser el que va a poder llamar a este método, se va a liberar los recursos no administrados, ¿ok? Van a cerrar un archivo, van a cerrar una conexión con la base de datos, van a limpiar listas que sean muy grandes.
van a concluir el guardado de una lista, por ejemplo, y una vez que hagan todas esas instrucciones, van a indicar a esta variable de la clase que ya fue dispuesto. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen algo multiprocesos, ¿ok? Si ustedes están manejando un archivo, lo abrieron en alguna función init, por ejemplo, que inicializa la clase, y necesitan cerrarlo solo en el dispose, la primera vez que pasen por este método lo va a cerrar. La segunda vez va a ir en error. Porque los archivos no los pueden cerrar dos veces. La conexión con la base de datos es otro ejemplo. Hay muchas cosas que solo van a poder hacer una vez. Entonces a ustedes les interesa que cada vez que se llame este método, que puede ser llamado por el garbage collector, que puede ser llamado por ustedes literalmente, que puede ser llamado eh, por otras funciones o otras clases que tengan acceso, ¿ok? Usted necesita saber si ya fue dispuesta. Por eso se crea esta variable a nivel de clase. Acá estaría todo el código de su clase, pero este método particular le dice esto. Si no está dispuesta, hago lo que tengo que hacer para disponerla, ¿ok? Para liberar. Y me marco que ya la liberé. Una vez que haga esto, estas letras que ven acá, GC, son, es una palabra reservada del lenguaje, ¿ok? Que hace referencia al garbage collector, al recolector de basura. Y esto es una función particular del garbage collector que le dice que haga la supresión de todos los elementos que ya terminaron y se le pasa por referencia this, que es la clase, ¿ok? Le estoy diciendo al garbage collector que elimine literalmente esta clase. Posteriormente, y aún así, por eso les digo, el método dispose va llamado desde el destructor y ustedes lo pueden llamar por programación, que es el otro ejemplo que está acá. Y por eso es que, repito, esta variable es importante, porque si por alguna extraña razón ustedes llaman al método dispose, pero su objeto ya no existe, ya fue dispuesto, ¿ok? O si ya el objeto se destruyó, ya pasó y ya liberó la memoria, los recursos. No tiene que hacerlo dos veces, ¿ok? Entonces, adicionalmente, como una seguridad de más, dentro del destructor de la clase, que se llama myClass, se llama el método dispose. Así ustedes tienen la seguridad de que esos recursos no administrados que usa su objeto o su clase van a ser liberados en el momento que ustedes definan, sea a través del destructor, sea a través directamente de la clase dispose, del método dispose, perdón, que ustedes implementan. Así se implementa a nivel de clase. ¿Cómo se usa? Observen acá, tenemos nuestra clase programa, que será un programa de console, creamos un nuevo objeto de la clase, liberamos el objeto de la memoria utilizando el método dispose, ¿ok? Esto va a llegar acá, va a ver que el objeto no ha sido dispuesto, va a ejecutar todo el código necesario para disponerlo, después marca que fue dispuesto y llama al garbage collector, ¿ok? Adicionalmente, ustedes pueden forzar al recolector de basura a liberar la memoria. Esto lo hace para todos los objetos, no solo mi clase, sino todos los objetos que usen su programa, ¿ok? Y esta instrucción va a esperar que termine el garbage collector. Estas dos instrucciones, cuando usen esto, tienen que utilizar siempre esto. Esto va a ralentizar la ejecución de sus programas. ¿Por qué? Porque no va a permitir que la ejecución continúe hacia adelante con otras instrucciones hasta que el recolector de basura no haya terminado. Esto en un programa de interfase es peligrosísimo porque les bloquea la interfaz. Pero van a haber situaciones en las cuales ustedes tengan que hacerlo. ¿Cómo lo gestionan? Si ponen un símbolo de cargando, tienen presente la ruedita que gira, si ponen un tiempo, si ponen eliminando archivos de 0 a 100 y voy por el 40, eso lo definen ustedes de programación. Lo importante es que ustedes entiendan cómo funciona esto. Con esto que ustedes ven acá, hacen la implementación de un destructor y pueden gestionar
todos los recursos no administrados que puedan tener en su programa, ¿ok? Que les puedan llegar a dar problemas en su programa, como ya les expliqué. Ajá, dime, Sebastián. Profesor, una pregunta. ¿Podría repetir, por favor, lo que hace el método suppress finalize en dispose, digamos, la definición de la clase? Este método surprise finalize, ¿ok? Le indica al garbage collector que va a suprimir a la finalización de este objeto. Es la traducción literal. Simplemente le dice al recolector de basura que mi objeto ya está listo, este objeto de la clase está listo para ser recolectado por el garbage collector, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Si yo llamo al dispose, cuando él llegue a esta instrucción, él sabe que este objeto, o sea, le estoy forzando que este objeto ya finalizó y tiene que ser recolectado, tiene que liberar esa memoria que ocupaba ese objeto. Eso es lo que hace esa instrucción. ¿Sí queda claro? Ok. Ok, si queda claro hasta acá, si no tienen más dudas, yo tengo esto acá. Verán que no tiene una duda. Él me pregunta, pero mientras se está esperando a que el recolector termine de liberar la memoria, el evento que mencionó de esperar no se ejecutaría. No, ya va. Lo que pasa es que acá estamos haciendo, muchachos, un ejemplo con una clase, pero recuerden que yo acá arriba, ok, este es mi main, es un ejemplo corto. Yo acá arriba puedo tener listas, puedo tener estructuras, puedo tener 1001 objetos que no hayan sido liberados hasta que yo los force. Recuerden que el garbage collector, como fue indicado allá, viene siempre ejecutado en segundo plano. Él lo va haciendo en consideración a cómo él ve la ejecución del programa. Pero ustedes pueden hacer programas tan robustos y tan pesados que el garbage collector no lo sabe. Digamos que cada programa, cada programador tiene en su cabeza un mundo y puede definir un mismo problema de 1000 formas diferentes. Puede haber alguna persona que agarre y solo lea el archivo para hacer un cálculo, como puede ser otra que lo lea y lo tenga en memoria porque lee aquí, hace el cálculo, después vuelve a leer, después hace el cálculo, después vuelve a leer. Mientras tanto el archivo está abierto, ¿ok? Puede haber otro programador que diga, leo, leo, leo y después hago todos mis cálculos. No es lo mismo para el sistema operativo hacer eso, ¿ok? Puede haber otro que abro el archivo, hago 1000 instrucciones, leo el archivo, hago otras 1000 instrucciones, cierro el archivo. ¿Ok? Entonces el garbage collector, él tiene mecanismos para saber si está en uso o no está en uso a través de analizar el código de su programa. Pero no está dicho que siempre sea óptimo. Nosotros al meter esta instrucción de acá, le estamos indicando, lo estamos forzando, le estamos diciendo, no me interesan tus consideraciones, recoge todos los objetos que están en desuso. ¿Ok? Pero esto es una instrucción que es asíncrona, no se ejecuta siempre en segundo plano. La ejecución del programa sigue. Si ustedes llaman a este wait for pending finalizers, ustedes le están indicando esto es espera a que termine. Y el garbage collector sabe cuándo termina él de eliminar los objetos. Así está en segundo plano, tiene eventos que le permite a su programa, el que ustedes están haciendo, saber cuándo termine, pero siempre a través de esta función. Si ustedes están colectando solo por tener una limpieza periódica y no les interesa volver a utilizar los objetos más abajo o volverlos a gestionar, manejar, abrir un nuevo archivo en la misma variable, por ejemplo, ustedes pueden simplemente llamar al collect y seguir adelante. Pero si ustedes necesitan volver a llenar una lista leyendo las siguientes 1000 facturas y van a utilizar la misma lista, quizás esa lista todavía no esté vacía. Quizás la conexión con la base de datos todavía no se haya cerrado. Quizás ustedes necesitan leer 1000 archivos, escribirlo a una base de datos, ¿ok? Escribir todos los datos en una base de datos y después, justo después necesitan leer la base de datos para hacer los cálculos, porque ustedes no quieren trabajar con los archivos porque es pesado. Eso puede ser un ejemplo adecuado. Pero y si él todavía no ha terminado de escribir y si no ha terminado de leer los objetos, si la query que están ejecutando que tiene muchísimos datos todavía no ha terminado de escribir, ustedes pueden leer, no pueden leer.
Si ustedes implementan que es acá, cuando se aseguraron de que leyeron todos los datos, y acá es donde escriben en la base de datos dentro de esta clase, entonces ustedes acá en el dispose tendrán una función que dirá, mira, haz la query, ejecuta el insert, verifica que esté insertado, ¿ok? Si ustedes no llaman al dispose, sino llaman al collect, muy probablemente este elemento igualmente se destruya. Pero si no llaman al que espera después de recolectar la basura, puede que su query todavía no haya escrito en la base de datos. Puede que la transacción en la base de datos todavía no se haya ejecutado. Entonces ustedes van a tratar en la instrucción sucesiva de leer algo que todavía no se ha escrito. Y eso les va a causar un error. ¿Ok? Y es un error, no es un error ni sintáctico ni de lógica. Es un error todavía más complejo porque es un error de tiempos de ejecución de sus programas. No todos se ejecutan igual. No es lo mismo escribir en una base de datos local que una base de datos que está en un servidor que depende de una conexión de internet. ¿Ok? No es lo mismo mover un archivo en su computador local que mandarlo a través de internet y escribirlo en un servidor que esté en la misma red que mandarlo a una dirección que esté en otro computador más alejado, ¿ok? Que no esté físicamente en el mismo país, por ejemplo. Todo esto son tiempos de ejecución que ustedes tienen que considerar, ¿ok? Es algo que se aprende con la práctica, pero estas son las herramientas que ustedes le van a permitir decir, epa, espera que mi clase haga el dispose, espera que ejecute la query, porque la query a lo mejor en local le funciona en un segundo. Si tiene que ir a un servidor que está en la misma red, pero es otro computador, la query se ejecuta en un segundo y medio. Pero si van a un servidor que está en China, la query se va a ejecutar en 5 segundos. Entonces, esa diferencia de tiempo, acá es donde ustedes están diciendo espera antes de hacer otras instrucciones. Ustedes se están asegurando de que todos los recursos, la query que hicieron y todo fue ejecutado. Si no, pueden tener problemas como los que les mencioné. ¿Ok? Entonces, nosotros hagamos ahora una pausa de unos 5 minuticos. Yo acá detengo la registración del video y ahorita continuamos con la segunda parte de la clase que son los templates, las clases template, ¿ok?